celular que nos permite transportar o disponer de medicación o material necesario para comenzar y continuar las maniobras de reanimación cardiopulmonar y de soporte vital avanzado en general. Esto quiere decir que el carro de paro no solamente contiene medicación o insumos o materiales para una reanimación, sino que también para atender otros cuadros clínicos en general. Puede ser un paciente que nos llegue convulsionando. También tiene que haber medicamentos, insumos o materiales en el carro de paro para atender otras emergencias. El carro de paro tiene ciertas características, ¿no? El carro de paro, por ejemplo, no he sacado de internet, estoy tratando de mostrar algo real. Este es el carro de paro que está en el servicio de reanimación de nuestro hospital. ¿Sí? Este carro de paro está en el servicio de real. El carro de paro tiene que tener ruedas, es una de las características. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues la hacen desplazable, porque no siempre el paciente llega a la reanimación. Hay casos en que no puede llegar, entonces, o no solamente en reanimación, sino que en otros servicios puede ser que la cama no tenga ruedas. Bueno, si la cama no se moviliza, el carro de paro va a la escena. Otra de las características que tiene que tener es que tiene que tener cajones desplazables que estén debidamente identificados, ¿no? Como lo ven en la imagen. Tiene que tener también un soporte de suelo, ¿sí? En caso de que tengamos que reanimar y no haya soporte de suelo, bueno, el carro de paro tiene que tener su soporte de suelo para poner una vía. Tiene que contar con un desfibrilador, ¿sí? Es muy importante que el carro de paro esté con el desfibrilador, pero no es solo eso. Tenemos que saber manejar el desfibrilador, porque ¿de qué nos sirve tener un desfibrilador nuevito de último modelo y no lo sepamos utilizar? ¿No? El carro de paro es responsabilidad netamente directa de la licenciada de enfermería. Ella es la encargada de ordenarlo, de equiparlo, de que no le falte ni un medicamento. En el carro de paro hay un stock de medicamentos, ¿no? Quien se encarga de tenerlo completo es la licenciada de enfermería. Pero no se lo dejemos todo a la licenciada de enfermería, también es responsabilidad de los médicos. El médico tiene que saber, tiene que conocer el carro de paro y tiene que saber con qué medicamentos cuenta, qué medicamentos hay, y tiene que saber la ubicación de los medicamentos y de los insumos, ¿sí? Porque en una emergencia, por ahí la licenciada está ocupada, pero el médico puede colocar una adrenalina. Y si va a buscar adrenalina y busca en la tercera caja y resulta que en la tercera caja no está la adrenalina, perdemos tiempo, ¿sí? Entonces, todo personal de salud que entra al servicio de emergencia tiene que saber, tiene que conocer el carro de paro y su contenido. Otra de las características es que tiene que tener un balón de oxígeno, ¿sí? Para administrar oxígeno. Materiales de carro de paro. En la letra A. ¿Qué va a haber en la letra A? Que es manejo de vía aérea y control de columna cervical. En la letra A vamos a encontrar materiales, por ejemplo, para manejo de la vía aérea, bueno, laringoscopio. Tiene que haber el equipo completo de laringoscopio, pero no solamente es que esté el equipo de laringoscopio, sino que tiene que estar disponible y listo para ser utilizado. Porque muchas veces ha pasado, en mi servicio ha pasado, llega el paciente y tenemos que entubarlo. Bueno, preparamos todo, conectamos la lámina del laringoscopio y no alumbra, ¿no? Entonces, ¿de qué es responsabilidad? De todo personal que está entrando al turno. Por eso se recomienda que todo personal que entra, después de recibir el turno de su paciente, revise también sus materiales. Que todos sus materiales estén listos y disponibles para ser utilizados. ¿Sí? Se debe contar con diferentes tamaños de lámina del laringoscopio, porque
No, porque no todos los pacientes van a llegar de la misma edad o del mismo tamaño, ¿sí? En algunos pacientes vamos a usar una lámina grande, en otros vamos a usar una lámina mediana, en otros, todavía no llega un niño, vamos a usar una lámina pequeña, ¿no? Como también vamos a usar los diferentes tubos endotraqueales, ¿no? Porque no a todos lo vamos a entubar con el tubo 8, no a todos lo vamos a entubar con el tubo número 7,5, no a todos con el 6, ¿no? Para eso se debe contar con diferentes tamaños de tubos endotraqueales. Debemos contar también con cánulas de oxígeno, ¿sí? En la letra B, de ventilación. ¿Cuáles son los materiales que va a haber para el manejo de la ventilación? ¿Sí? Lo primero que tenemos que contar es con el oxígeno. Tiene que haber oxígeno, ¿sí? Al ingresar al turno, usted tiene que verificar que su oxígeno, primero que esté lleno. ¿Ya? Pero, ok, tenemos el oxígeno, pero ¿qué más nos hace falta para administrar oxígeno? ¿Será que con el tubo podemos administrar oxígeno? No, tenemos que también, tiene que contar también con un manómetro. Pero el oxígeno, el tanque de oxígeno, el tubo de oxígeno, más el manómetro, ¿y solo con eso? No se puede. Tenemos que contar también con un humidificador, porque no le vamos a administrar un oxígeno seco al paciente, ¿no? Ese ya le causaríamos otro daño al paciente, secaríamos las vías aéreas. Y muy importante que contemos con nuestra mascarilla de resucitación autoinflable, el AMBU, ¿no? Es muy importante que nosotros contemos con el AMBU, ¿sí? Entonces, cuando entre al turno, usted verifique primero que esté su laringoscopio, después su oxígeno y que esté funcionando el AMBU. Porque muchas veces llega el paciente y tenemos que ventilar al paciente con AMBU, pero resulta que el AMBU no sirve y corremos a quirófano, corremos a UCI, corremos a otro servicio a buscar otro AMBU. Hasta que vayamos a buscar otro AMBU, el paciente se nos está yendo, muchas veces se nos va, ¿no? Entonces es responsabilidad de nosotros y de todo personal. Debemos contar también con un pulsioxímetro, ¿sí? Para ver la saturación de oxígeno en el paciente. Después de intubarlo al paciente, obviamente que lo vamos a conectar a un ventilador mecánico, ¿sí? Tenemos que verificar que nuestro ventilador mecánico esté listo y disponible para ser utilizado. En la letra C, de compresiones, de circulación, perdón, cuando nos llega un paciente en paro cardíaco, ¿le hacemos la reanimación en la camilla o en la cama? ¿Es recomendable eso? No. Se recomienda hacer compresiones torácicas en una tabla espinal, ¿sí? Las compresiones en una tabla espinal son más efectivas. Aparte de la tabla espinal, también vamos a contar con un collar cervical, ¿sí? Para el manejo de la columna cervical. Las licenciadas tienen que contar con su material de circulación, con sus equipos de suero, ¿sí? Con las bránulas de diferentes calibres, ¿sí? En la letra D, de desfibrilación. Si nos llega un paciente en paro, nos puede llegar en una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, que son los ritmos que se desfibrilan, ¿sí? Tenemos que saber con qué desfibrilador contamos, porque hay diferentes clases de desfibriladores, ¿sí? Hay desfibriladores monofásicos, hay desfibriladores bifásicos, como también podemos contar con un DEA, desfibrilador externo automático. Esos desfibriladores que hablan, ¿no? Como ven en la imagen, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia que nosotros sepamos con qué clase de desfibrilador contamos? ¿Cuál es la diferencia entre bifásico y monofásico? La potencia. Es que el bifásico hace una descarga, pero ahora hace doble paso por el cuerpo. Y el monofásico, un solo paso de energía, ¿sí?
Y muy importante es que contemos con gel. ¿Será que nosotros podemos desfibrilar sin el gel? No, imposible, no se puede. Lo vamos a quemar al paciente. ¿Sí? Entonces es muy importante. Al lado del desfibrilador tiene que estar siempre un gel. Por favor, no se lo lleguen a hacer para hacer electro. ¿Sí? Porque eso comúnmente pasa en mi servicio. Yo pongo el gel y no falta, ya doy una vuelta, vuelvo, ya no hay el gel. ¿Dónde está? Lo llevaron para hacer un electro. Ahorita lo traen. Esa ahorita se convierte toda la noche y nunca vuelve. ¿No? Eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque nos llega un paciente, ya les he dicho, en una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, está en paro. Nos llega y vamos a desfibrilar. No hay el gel. Y nos vamos a buscar el gel a ecografía, a sala de parto, no sé. Hasta eso el paciente se nos va. No nos olvidemos que ese tiempo que perdemos en buscar el gel, en ese tiempo se pudo haber salvado la vida de esa persona. ¿Sí? En ese tiempo que perdemos nosotros, ese tiempo es importante para el paciente. Es el tiempo más importante de toda su existencia. En la letra E, en caso que nos llegue un paciente, tengamos que desfibrilar, pero no siempre llega pues sin polera, ¿no? O sin ropa. Tenemos que quitarle la ropa. Para eso debemos contar también con una tijera, ¿sí? Una tijera de buen tamaño, una tijera grande para poder desvestirlo al paciente y exponerlo. Pero al exponerlo nosotros tenemos que tener seguridad. Primero nuestra seguridad, después la del paciente. Para ello vamos a contar con guante, barbijo, gafas, gorro y bata. En la letra F van los fármacos, ¿no? Los fármacos van en la primera bandeja del carro de paro, ¿sí? Y tienen que estar bien ordenados y identificados, ¿sí? Y no pueden haber otros medicamentos que no sean de carro de paro. Solamente medicamentos de emergencia, medicamentos de carro de paro. ¿Cuáles son esos? Adrenalina, atropina, bicarbonato, cloruro de sodio, etc. No puede haber ahí omeprazol, no puede haber doper, no puede haber ahí una dexametasona o un ketorol. No, esos medicamentos no. ¿Sí? Para administrar estos medicamentos, muchos de los medicamentos, por ejemplo, como la adrenalina, no se administra directo como administramos los otros. Vamos a necesitar una bomba de infusión. Es por ello que debemos contar también con nuestra bomba de infusión. Hoja de control de medicamentos de carro de paro. Es muy importante que nosotros en nuestro servicio, no solamente en emergencia, sino en todos los servicios donde hay un carro de paro, tiene que haber una hoja de control de medicamentos, porque el carro de paro cuenta con un stock de medicamentos y esos medicamentos, bueno, la existencia de esos medicamentos se controla, se debe controlar diariamente. ¿Sí? Si hay 20 adrenalina, pues al otro día tiene que haber 20 adrenalina. Y al otro mes también 20 adrenalina. Si usamos, pues tenemos que reponerlo. La persona encargada es la licenciada de enfermería, ¿sí? Es la directa responsable de su existencia. Tiene que hacer el control diariamente y cada 15 días o cada mes tiene que hacer el control de la fecha de vencimiento. ¿Sí? Y al momento de controlar tiene que firmar, tiene que sellar y firmar. ¿Sí? Hoja de registro, ¿no? Hoja de registro de, por ejemplo, si nos llega un paciente en paro, nosotros debemos contar con una hoja de registro. Aquí, ¿qué hacemos? Agarramos una hojita y ahí registramos la hora de inicio, la hora final. ¿Sí? Pero se debe contar con una hoja de registro. ¿Sí? Iniciamos la hora de inicio, registramos la hora de inicio, la hora en que terminamos. Debemos también registrar la calidad de la reanimación. Cuando hablamos de calidad, ¿de qué estamos hablando? De que tienen que ser efectivas las compresiones torácicas, 32, a una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto. El ritmo documentado. Tenemos que documentar en qué ritmo nos llegó el paciente. Si nos llegó una taquicardia ventricular,
o una fibrilación ventricular, como también nos puede llegar en una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso. Bueno, pues se registra ahí. El paciente llega en taquicardia ventricular, se desfibrila. Abajo si vamos a desfibrilar también tenemos que registrarlo. Vamos a desfibrilación en Yu. Vamos a registrar con cuántos Yu estamos empezando. Con cuántos Yu estamos haciendo la segunda descarga. Con cuántos Yu la tercera descarga. Fármacos. Muy importante también que nosotros registremos los fármacos. Por ejemplo, la adrenalina cada 3 a 5 minutos. La adrenalina, primera adrenalina, ¿a qué hora? A las 10 y 5. Segunda adrenalina, 10 y 8. Y así sucesivamente vamos a ir registrando. Comentarios. En comentarios, ¿qué vamos a registrar? Vamos a registrar en caso de que le pongamos tubo al paciente, tubo endotraqueal, bueno, vamos a registrar. O si nos llega un paciente mojado, bueno, el paciente llega mojado. Esos son los comentarios, en los comentarios eso se registra. Personal del equipo de salud. Aquí se registra quiénes están participando en la reanimación cardiopulmonar. ¿Sí? Seguramente va a estar el líder del equipo. Bueno, el doctor tanto es el líder del equipo, se registra el nombre completo. ¿Sí? El encargado de vía aérea y ventilación. También, ¿quién era el encargado de vía aérea y ventilación? ¿Quién era el encargado de compresiones torácicas? ¿Sí? ¿Quién era el encargado de realizar la desfibrilación? ¿Quién era el encargado de administrar los fármacos? ¿Y quién era el encargado de registrar el procedimiento? ¿Sí? Entonces, eso también se debe registrar. Pero ¿por qué es importante anotar con cuántos Yu estamos desfibrilando y qué ritmo llegó? Porque ante un problema legal, ¿sí? Ante un problema legal puede ser que el fiscal lo lleve el desfibrilador a un ingeniero de estos equipos, ¿no? Y el desfibrilador tiene una memoria interna que registra con cuántos Yu o cada cuánto tiempo hemos hecho la desfibrilación. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Cómo se llama la primera droga que se administra en reanimación cardiopulmonar? ¿Alguien sabe cómo se llama? Adrenalina, dice la doctora. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo primero que administramos cuando llega un paciente en paro o llega un paciente en shock? Doctora, ¿cómo se llama la primera droga? ¿O qué es lo primero que administramos cuando llega el paciente? ¿Qué es lo primero que administramos? Oxígeno. ¿Sí? Eso es lo primero que administramos al paciente. No es adrenalina. Entonces, es oxígeno primero. Entonces, si es oxígeno, tenemos que contar con oxígeno que esté listo y disponible, como lo decíamos anteriormente. ¿Sí? Y debemos contar con los materiales con los que vamos a administrar oxígeno. ¿Será que vamos a administrar oxígeno si nos llega un paciente y vamos a administrar oxígeno con una cánula nasal? No, tenemos que administrar oxígeno con un dispositivo de alto flujo. ¿Sí? En este caso sería un AMBU, lo más ideal. Ahora sí pasemos a adrenalina. ¿Qué es la adrenalina? ¿Qué es la adrenalina? ¿Será que es la adrenalina que sentimos cuando vamos en una motocicleta a toda velocidad? Sí, que también se siente adrenalina, ¿no? Esa es la adrenalina endógena. Vamos a hablar de la adrenalina exógena. La adrenalina es un adrenérgico alfa y beta estimulante. Quiere decir que actúa sobre los receptores alfa y provoca vasoconstricción y beta que provoca vasodilatación. Su presentación en ampollas de 1 miligramo de 1 ml. Está indicado en paro cardiorrespiratorio, en asistolia, actividad eléctrica sin pulso, en taquicardia ventricular sin pulso, en fibrilación ventricular, también en broncoespasmo. No nos olvidemos que al actuar sobre los receptores beta, ¿sí? Ahí es donde usamos, como en el caso de broncoespasmo, ¿sí? En el tratamiento de shock anafiláctico. Es muy importante que nosotros sepamos el nombre comercial y el nombre genérico. Viene con el nombre de adrenalina, como también yo estaba en una clínica trabajando
Era en el segundo piso de internación, abajo era emergencia. Llega una emergencia y bueno, había otra licenciada conmigo. Y yo le digo a la licenciada, bueno, Lice, baja en su turno. Baja la licenciada y bueno, después de 2 minutos bajo yo, porque me dio una corazonada, algo está pasando abajo. Cuando bajé, estaban reanimando a 2 pacientes, ¿sí? Y la licenciada era buscando en el carro de paro. ¿Pero qué busca, licenciada? Le digo, estoy buscando adrenalina. Y yo me fijo en la primera caja y ahí estaba. Pero aquí está, licenciada, la adrenalina. Le digo, no, eso es epinefrina. Yo estoy buscando adrenalina, ¿no? Entonces se dan cuenta la importancia de saber el nombre genérico y el nombre comercial. Adrenalina, su vía de administración se puede administrar por vía endovenosa, por vía intramuscular, por vía subcutánea, por vía por nebulización, por vía endotraqueal y por vía intraósea. ¿Sí? Por vía endotraqueal, en el caso de que nos llegue un paciente y porque muchas veces no a todos se le puede pillar una vía, ¿sí? Y tardamos, pero ya el médico está entubando, ¿sí? Puede administrar adrenalina, pero ¿será que le vamos a administrar la misma dosis? No, el doble, ¿sí? Porque una parte del medicamento va a quedar impregnado en el tubo y otra parte tiene que llegar. ¿Sí? En RCP se administra 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, ¿ya? Seguido de 20 ml de suero. ¿Sí? Si va a administrar adrenalina, usted tiene que decir, primera adrenalina, que todo el equipo lo escuche. ¿Sí? Después de administrar la adrenalina, tiene que largar un chorrito o 20 ml de suero y elevar el miembro donde está la vía. ¿Para qué? ¿Por qué elevamos? Para que llegue rápido a la circulación central. ¿No? En broncoconstricción, por vía subcutánea se administra de 0,3 a 0,5 microgramos cada 20 minutos, hasta 3 dosis. Por vía de administración podemos administrar 0,5 ml más 4 ml de suero y hacer la nebulización por unos 10 a 15 minutos. En los pediátricos administramos 0,1 miligramos por kilo peso, ¿no? Lo podemos preparar en solución decimal, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, que nos llegue un paciente, un niño de 10 kilos, ¿sí? Vamos, ¿y cómo hacemos para administrar el 0,1? Lo llevamos a solución decimal, ¿sí? Y usted multiplica 0,1 miligramos por peso. Y la cantidad es 1 ml. Entonces, de la solución decimal, usted va a administrar 1 ml cada 3 a 5 minutos. En los neonatos. En los neonatos es de 0,01 a 0,03 miligramos por kilo peso. Lo mismo. ¿Y en las mujeres embarazadas en paro podemos administrar adrenalina o no? ¿Se administra? Se administra. Igual se trata. ¿Sí? La diferencia perdón que me salga un poquito del tema, la diferencia en la mujer embarazada también se administra. Igual se hacen las mismas compresiones, igual relación compresión 32, 32. Si se desfibrila, igual se desfibrila. La diferencia es que a la paciente hasta el 2010, la Asociación Americana del Corazón recomendaba colocar poner a la paciente en posición de cúbito dorsal en un ángulo de 30 grados. Después de 2015, las guías, después de la actualización del 2015, recomienda poner a la paciente en posición de cúbito supino, pero que un reanimador desplace el vientre al lado izquierdo, para que haya una buena circulación en la vena cava inferior. ¿Sí? Después todo es lo mismo, igual administran adrenalina. Cuidados y precauciones en la administración de adrenalina. Debemos controlar los signos vitales, especialmente la frecuencia cardíaca, ¿sí? La presión arterial. Después de administrar debemos elevar el miembro por donde está la vena. Antes de administrar la adrenalina, debemos responder la volemia. Eso es muy importante porque es un vasopresor. Podemos provocar una vasoconstricción extrema y podemos provocar que los vasos se colapsen.
Debemos controlar la saturación de oxígeno. Debemos tener también un control continuo del electrocardiograma. Registrar la actividad realizada y la evolución del paciente. Otra droga vasopresora es la noradrenalina. Es una de las reinas de las drogas vasopresoras. Es un adrenérgico beta 1 y alfa estimulante. Significa, cuando hablo de beta 1, quiere decir que actúa sobre los vasos sanguíneos, ¿sí? Y alfa, que me provoca vasoconstricción. Su presentación en ampollas de 4 miligramos en 4 ml está indicado en shock séptico, en shock cardiogénico, en hipotensión asociada a vasodilatación, ¿sí? La noradrenalina, vía de administración, solamente se administra por vía endovenosa continua, no se administra directo, no se administra intermitente, ni intramuscular, mucho menos subcutáneo. Su dosis es de 0,05 a 1 microgramo kilo minuto. ¿Cómo la preparamos? La preparamos, es la preparación que más conocemos, ¿no? 12 miligramos en 100 ml. ¿Sí? Esa es la forma en la que lo preparamos y lo pasamos por una bomba de infusión. Noradrenalina, la fórmula. Tenemos un paciente de 80 kilos que está recibiendo noradrenalina por bomba de infusión a 20 ml hora. La preparación de noradrenalina es de 12 miligramos en 100 ml. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuántos microgramos kilo minuto de noradrenalina está recibiendo el paciente? 12 miligramos en 100 ml, está pasando a 20 ml hora. La pregunta es, ¿a cuántos microgramos kilo minuto está recibiendo el paciente de nora? ¿Cómo lo hacemos? La fórmula que es universalmente conocida es esa. Vamos a decir, velocidad de difusión que es 20 ml hora por 120 microgramos que hay en cada ml. Si usted agarra su calculadora, va a decir 12 miligramos que están en 100 ml, 12 miligramos es igual a 1000, 1 miligramo es igual a 1000 microgramos. Entonces va a decir usted 12 miligramos, entonces es igual a 12.000 microgramos. Dividido entre 100, o sea, en 100 ml que está diluido, le va a salir 120 microgramos por cada ml. ¿No? Abajo, el peso del paciente por minuto. ¿No? ¿Cuánto le sale? 20 ml por 120. Y 80 por 60. Le va a salir 2.400 y 4.800. Entonces usted va a dividir 2.400 dividido entre 4.800. Y el resultado es 0,5 microgramos kilo minuto. O sea que 12 miligramos en 100 ml a 20 ml hora pasa 0,5 microgramos kilo minuto. Otra fórmula. Una fórmula, esta es más rápida. ¿Sí? Tenemos un paciente de 80 kilos que está su preparación 12 miligramos en 100 ml, que está pasando en una infusión a 20 ml hora. ¿Sí? La fórmula es la siguiente. Velocidad de infusión dividido, si se dan cuenta, la anterior estábamos multiplicando. ¿Sí? Aquí ya dividimos. 20 ml dividido entre el peso del paciente, dividido entre la constante. Pero ¿de dónde sacamos la constante? La constante se saca 60 segundos dividido entre 120 que hay en cada ml, ¿sí? Y sale 0,5. ¿Sí? Entonces usted va a dividir 20 ml hora, que es la velocidad de infusión, dividido entre 80 kilos, peso del paciente, dividido entre la constante 0,5, y le va a salir el mismo resultado del anterior ejercicio. Esa es otra fórmula. Los cuidados y precauciones en la
administración de noradrenalina. Nunca se debe administrar endovenoso directo, debemos monitorizar al paciente los signos vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca. No se administra otro medicamento por la misma vía, y esto es lo que comúnmente se ve. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Preparan noradrenalina, ¿sí? Y les da flojera canalizar otra vía, ¿no? Y por la misma vía, por donde está pasando la nora, por ahí mismo le ponen su tratamiento, le ponen ketorol, le ponen su hidrocortisona, qué sé yo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se debe administrar por la misma vía? En el trayecto, ¿saben cuántos ml de suero hay en todo el equipo de suero? 10 ml, exactamente, ¿sí? Y en el equipo de suero, en los 10 ml, en todo el trayecto hay 10 ml. En la mitad del equipo hay un caucho, ¿sí? O punto de inyección se llama, ¿sí? De ahí para adelante nosotros administramos. Al administrar estamos lavando el trayecto. Y si estamos lavando, pues entonces todo ese tiempo no va a recibir noradrenalina el paciente. Entonces de pronto el paciente va a hacer hipotensión. Y el médico se pregunta, ¿no? ¿Y por qué otra vez se le bajó la presión? Auméntele. Pero no se dieron cuenta que la licenciada administró por la misma vía el medicamento, ¿no? Entonces, si va a administrar noradrenalina, administre por una sola vía, ¿sí? Una vía exclusivamente para la noradrenalina. Debemos comprobar la perfusión tisular, debemos verificar, por ahí tiene cianosis vital. Administrar por bomba de infusión, siempre. No olvidemos que está la dosis en microgramos kilo minuto, es muy importante. No interrumpir la infusión, y muchas veces pasa eso. El paciente está con vasoactivo, con vasopresores, y pasa que tenemos que llevarlo a tomografía. Se remueve un ratito, dice. No se hace eso. Nunca eso. Reducir la dosis gradualmente, monitorizando los signos vitales. Si está recibiendo a 20 ml hora, usted no le va a dar directamente a 10, ¿no? Se reduce gradualmente. Si está pasando a 20, pues según la presión arterial usted va a ir reduciendo a 20, a 18, a 15 y así sucesivamente, según la presión arterial. Y debemos registrar la actividad realizada y evolución del paciente. Importante, una nota muy importante, dice, para recordar, la hemorragia aumenta precozmente hasta 6 veces el nivel basal de adrenalina y noradrenalina endógena, motivo por el cual se cuestiona el uso de